Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? En esta oportunidad estaremos continuando con el capítulo 22 de Apocalipsis. Estaremos viendo los versículos 6 al 12. Y cabe remarcar que en esta sección tenemos la bienaventuranza para que todos aquellos que guardan las palabras de este libro, y también vemos que el Señor Jesús, cuando regrese, va a recompensar a aquellos que han caminado según su voluntad. Así que veamos lo que tiene para nosotros esta sección del capítulo 22. Vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente de seguir estudiando tu palabra en el libro de Apocalipsis. Necesitamos siempre tu guía y tu dirección para seguir aprendiendo, para seguir entendiendo y para seguir aplicando lo que aprendemos. En el nombre de Jesús ponemos todo esto en tus manos. Amén. Bueno, Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 12. Para iniciar este día, pues como se celebra en términos generales el famoso día, ¿cómo le llaman? Día de la amistad, día del cariño, día del amor, pues una serie de nombres, día de San Valentín, etcétera. Bueno, pues encontramos en la escritura, hay 3 pasajes que hablan de la amistad. En todo tiempo, dice, ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Esto lo hemos vivido en este tiempo de pandemia, cuando se ha dado ese apoyo de unos a otros de distintas maneras. A la medida que algunas familias o hermanos han estado enfermos, han recibido el apoyo de oración y a veces en ayuda de alimentos y otro tipo de cosas en estos tiempos. Y hemos vivido esta realidad de que el amigo es como un hermano en tiempo de angustia. El otro proverbio, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Y el tercero, eso fue dicho por Jesucristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y él no solo lo dijo, sino que lo demostró. Así que, pensando en esto, pues iniciamos el versículo 6. Dice así: me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién dijo? ¿Quién fue el que dijo esto a Juan? Pues el ángel. Se recuerdan que en el inicio del capítulo vemos que uno de los ángeles de los que tenían las 7 copas era el que estaba guiando a Juan en este recorrido, en esta visión de la Nueva Jerusalén. Pues este es el que está diciendo esto. Esto de que son palabras fieles y verdaderas ratifica la autenticidad de lo revelado y garantiza su cumplimiento. En pocas palabras, todo lo que está viendo Juan, toda esta revelación, es real, es verdadera, se va a cumplir. Y como vimos en el 21.5b, capítulo 21.5, segunda parte, el que estaba sentado en el trono expresó, escribe, diciéndole a Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que le dijo en este versículo 21.5 a Juan esto fue Dios. Y por eso es que son fieles y verdaderas, porque se originan en Dios. En pocas palabras, porque son palabra de Dios. Y el Señor, dice el mismo versículo, el Dios de los espíritus de los profetas, hace esta referencia, es el mismo Dios que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Toda esa revelación que tenemos en lo que llamamos Biblia viene de parte de Dios. Y este mismo Dios es el que ha usado a Juan como su profeta para revelar las verdades del tiempo final. ¿Qué agrega el versículo? Dice, las cosas que tienen que suceder pronto. También se infiere que así como las profecías pasadas se cumplieron a cabalidad, esta también lo hará, porque dice, tienen que suceder. Lo de la palabra pronto lo vamos a ver en un siguiente versículo para ver cómo entendemos eso. Versículo 7. He aquí vengo pronto.
esa palabra que puse ahí entre paréntesis, tachú, es la palabra en griego que quiere decir pronto. Vamos a ver más adelante su significado. Dice el versículo, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bueno, la mayoría de autores están de acuerdo que aquí el que está hablando, el que dice, he aquí vengo pronto, es Cristo. Aunque hay otros autores que dicen que es el ángel citando las palabras de Cristo. Aquí les puse una foto donde ustedes pueden ver que es de la Nueva Biblia de las Américas. Esta Biblia de las Américas, en el Nuevo Testamento, todo aquello donde habla Jesús lo ponen en rojo. Entonces, solo para que ustedes vean, vamos a poner aquí el dibujito, para que vean que, pues aquí tenemos que los traductores de la Biblia de las Américas son de los que consideran que estas palabras, por lo tanto, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro, es Jesús hablando. Ahora, se refiere a su venida futura, cuando dice aquí, vengo pronto, su segunda venida. Y en cierta manera, lo que hace es mantenernos con una expectativa constante de su venida inminente. Si ustedes se recordarán, el mismo Pablo tenía esa expectativa cuando le escribe a los tesalonicenses, ¿verdad? Cuando les explica que los que han muerto en Cristo, que han dormido, cuando venga el Señor desde los cielos y venga el rapto, ellos se nos adelantarán, resucitarán primero, y dice Pablo, y nosotros los que aún estemos vivos. O sea, el mismo Pablo tenía la expectativa del retorno del Señor. Y claro, algunos, vamos a ver otro pasaje ahí, cuando se nos critica de que ha pasado tanto tiempo y que como que no vemos qué ha pasado, pues Pedro nos va a dar luz en ese sentido. Tachú es la palabra que les puse ahí, que quiere decir pronto. Esta palabra pronto, que la vamos a ver en varios pasajes, e incluso allá en Primera Juan también aparece. Algunos estudiosos que tienen otra postura, por ejemplo, se recuerdan que cuando empezamos a estudiar Apocalipsis, estudiamos que había una escuela que se llamaba preterista, que decía que todo lo que estamos viendo en Apocalipsis ya había pasado, y que cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén en el año 70, ahí fue donde ya se había cumplido todo. Bueno, estos preteristas, cuando dice que aquí vengo pronto, dicen porque iba a ser así, rápido y ya pasó. Pero no, el sentido aquí da una explicación. Esta palabra describe la prontitud de Dios, y vean esta interpretación, según la cual todas las escenas físicas de la vida suceden de acuerdo con su horario perfecto, sin demora innecesaria. También da la idea de que cuando todo esto suceda, lo que hemos visto en el libro de Apocalipsis, cuando se dé, se va a dar rápidamente. Y si ustedes se recuerdan, pues del capítulo 6 hasta el 19, se da el periodo de la tribulación, que son 7 años, y se viene una cosa tras otra, y de todos los cientos de años de la historia, todo esto se da un evento de 7 años. Así que en este sentido se puede entender esta palabra pronto. Agrega el versículo, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Oigan, la bienaventuranza es para el que guarda de manera continua o que guarda de manera habitual las palabras de Apocalipsis. Y podemos extenderlo a toda la palabra. Si un creyente va a estar como cometa, o sea, el cometa, ustedes saben que tienen una órbita elíptica, se alejan del sol, de pronto vienen y se acercan al sol, y es cuando se encienden y se le forma la cola, y luego se vuelve a alejar del sol, se le apaga la cola, el fuego, y se enfría. Bueno, creyentes que son como cometas no van a poder disfrutar de esta bienaventuranza, y esperemos que sean creyentes. Esto es para aquellos, como dice aquí, que guardan, viven de manera continua, de manera habitual, las palabras de este libro. También la idea de guardar es conservar, asegurar y proteger el libro de los que pretenden torcer o minimizar su contenido. Este libro Apocalipsis, también hay mucha gente que se ha acercado a él para
desvirtuar, para dar enseñanzas diferentes del sentido principal del libro. Entonces, guardar las palabras, la profecía de este libro, tiene que ver también con cuidar que su enseñanza sea la enseñanza correcta. Al inicio de Apocalipsis se presentó esta misma bendición. En el capítulo 1, versículo 3, se recordarán, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas, y luego porque el tiempo está cerca. Siempre estamos con una inminencia de que el fin viene, que el Señor va a regresar. Pero veamos la importancia de leer, de oír las palabras y guardarlas, o sea, vivirlas. Debemos tener cuidado, y aquí es una observación que hago yo, en cuanto a qué tanto estamos involucrados en el mundo o qué tanto el mundo se ha metido en nuestra vida. Porque fíjense que la invitación es a escuchar, leer y guardar lo que enseña Apocalipsis. Pero, ¿qué pasa? Y es donde tenemos que reflexionar cada creyente, ¿qué tanto estamos involucrados en el mundo? Hay creyentes que su afán no es tanto de vivir por y para Dios, sino su afán es por las propiedades, por disfrutar de la vida. Eso es lo que les quita el sueño, ¿verdad? El ganar o no ganar plata. Entonces, sin darse cuenta, el mundo se está metiendo en sus vidas, o se están adaptando a los principios y valores del mundo. Aquí agrego algo. Por ejemplo, estoy colocando acá el liberalismo teológico. Hace ya arribita de 100 años que grandes denominaciones protestantes se desviaron por el liberalismo teológico. ¿Esto qué quiere decir? Empezaron, por ejemplo, dentro de sus elementos doctrinales, empezaron a analizar la Biblia y empezaron a pensar que, bueno, la Biblia es un buen libro, tiene buenos consejos, pero no necesariamente es la palabra de Dios. Hace muchas semanas hablamos de la famosa alta crítica, que empezó a decir, bueno, este libro no lo puede haber escrito Daniel porque lo que relata ahí, eso ocurrió después, entonces lo más probable es que no es Daniel, sino alguien que ya había vivido lo que relata y por eso lo escribió. Entonces empezaron a desvirtuar la escritura, y este mismo liberalismo teológico es el que se ha metido en estas grandes tradicionales denominaciones protestantes, que hoy día, por ejemplo, son las que dieron luz verde para oficiar y aceptar los matrimonios del mismo sexo, para tener ministros, pastores y en algunas denominaciones obispos que son de tendencia homosexual. Son estas mismas denominaciones que ahora han estado de acuerdo con el aborto. Pero ¿por qué pasó todo esto? Porque se fueron por el... Al no ser la Biblia la palabra de Dios, se quedaron perdidos. Ya no hay un absoluto que guíe la vida, sino las decisiones que toman los consejos directivos de esas denominaciones. Eso es lo que dicta la vida, entre comillas, moral de sus miembros. Les comento, estas grandes denominaciones, queriéndose como compaginar con el avance de la cultura del mundo, lo que les ha pasado es que empezaron a quedarse sin miembros, porque los genuinos creyentes que estaban ahí, donde vieron eso, empezaron a retirarse y a buscar iglesias donde se enseñe la Biblia. Bueno, pero por ahí van. Está este otro concepto del mundo, que es ser políticamente correcto, ¿verdad? Entonces, ahora usted tiene que tener cuidado cómo dice las cosas para que no lo tachen de que es un anticuado, un fundamentalista, un atrasado, porque usted no habla como habla ahora lo que es estar políticamente correcto. Y esto va muy de la mano con este concepto de si estás del lado correcto de la historia. Por ejemplo, si yo le enseño a mis hijos o a mis nietos que Dios creó hombre, que creó mujer, y que el matrimonio es lícito y delante de Dios válido, que es un hombre con una mujer. Me van a decir que yo estoy del lado equivocado de la historia, porque el lado correcto ya no es así. Espero darme a entender. Entonces, ojo, nuestra tarea es
guardar lo que enseña la palabra, no alinearnos con lo que está enseñando actualmente el mundo. Segunda de Pedro 2, 11 y 12 dice así: ya que todas estas cosas han de ser desechas, se refiere a este mundo y a esta creación, dice, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándose para la venida del día de Dios? Es lo que estamos esperando. Por causa de ese día, dice, los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos al ser abrazados serán fundidos. Estudiamos que cielo y tierra pasarán. Lo que conocemos hoy como este planeta y esta atmósfera va a quedar destruida, va a quedar deshecha. Y agrega Pedro, según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, que es lo que estudiamos precisamente en los últimos 2 capítulos. O sea, no solo Apocalipsis menciona cielos, tierra y cielo y tierra nueva, sino ya lo decía aquí Pedro, pero agrega, por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, ojo, aquí está lo que compagina con lo que acabamos de leer, procuren con empeño ser hallados en paz por el Señor Jesús, sin mancha e irreprensibles. O sea, guardando lo que enseña la palabra. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que he oído y visto estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar ante los pies del ángel que me las mostraba. Yo, Juan, soy el que he oído y visto estas cosas. Juan reitera que es el canal humano que Dios ha usado para transmitir la revelación recibida. Enfatiza los sentidos usados para recibir dicha revelación, oído y vista. Escribe lo que recibió, no lo que a él se le ocurrió. O sea, esta no es una escritura de hombre, sino su origen está en Dios. Recordemos dónde estaba Juan, porque por lo menos yo en momentos leyendo y estudiando en el Apocalipsis, como que me sentía con Juan allá en la Nueva Jerusalén o en la escena de las copas, de los juicios y todo, pero tenemos que recordarnos que Juan, aquí no dice el capítulo 1, versículo 9, yo Juan su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Todo este recorrido que hemos hecho por el libro del Apocalipsis, Juan estaba en la isla de Patmos. Lo único que fue llevado a través de una visión de revelación de parte de Dios a través de este ángel por todo este contenido que hemos estado estudiando. Este Juan es el que está diciendo, yo Juan es el que he recibido esta revelación. Cuando las oí y las vi, dice ahí mismo Juan, me postré para adorar ante los pies del ángel que me las mostraba. Miren, uno diría, esto no lo debería haber escrito Juan, ¿verdad? Porque le quita puntos, ¿verdad? Porque obviamente hizo algo que no debería haber hecho. Pero eso es interesante en la escritura. La escritura presenta los hechos como son. Yo les aseguro que si hoy día un escritor fuera a escribir esta parte no la pondría. Y reflexionaba yo manejando y me pongo a pensar a Jesús allá en el huerto. En esa agonía, él abre su corazón y dice, Señor, la agonía de que iba a vivir la cruz, ¿verdad? Él siendo Dios sabía lo que eso significaba, ¿verdad? Y está en ese tiempo a solas con el Señor en esa agonía, experimentando la humanidad ante el futuro sacrificio que iba a hacer. Yo les aseguro que un guionista hoy día esa escena no la pone, como hacer que el personaje principal demuestre la debilidad, pero en la escritura nos presenta a los creyentes tal y como son, el mismo Señor también. Así que, ¿qué sucede acá? Juan, cuando se postra para adorar, él tuvo la respuesta apropiada, que es adoración. Pero estando abrumado por el asombro, Juan en un descuido la dirige esta adoración equivocadamente. Así lo escribe John MacArthur.
O sea, no vamos a darle leño a Juan, ¿verdad? A criticar, sencillamente, ya se imaginan todo este tiempo que él estaba viendo esas visiones y todo, pues aquí dice MacArthur, abrumado, de pronto pues cae en adoración, pero delante del ángel. Afortunadamente, el ángel le corrige la plana y le dice, y el ángel dice, y él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Rápidamente el ángel corrige a Juan. Recordemos que algo similar le pasó unos capítulos atrás en el 19, que también le pasa lo mismo y es corregido. Entonces, de nuevo, viendo todo eso, ¿verdad? En un momento, como dice MacArthur, abrumado Juan se equivoca, pero es corregido y lo que le dice el ángel, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Le hace ver a Juan que él como ángel también es un ser creado, igual que los profetas y los demás creyentes. ¿De dónde saqué los demás creyentes? De la frase, los que guardan las palabras de este libro. Porque a quienes se dirige este libro es a los creyentes. Así que estos, lo que dice el ángel, al igual que los profetas y todos los demás creyentes, yo soy como tú, soy un consiervo tuyo. Ahora sí, el enfoque correcto, adora a Dios. De manera enfática le ordena y recuerda que solo Dios es digno de adoración. Y esto lo sabía Juan, no es porque no lo supiera, lo sabía, pero como Dios en ese momento dio un paso al lado izquierdo. Como dijo Jesús en Marcos 12:29, el Señor nuestro Dios uno es. La lectura de Apocalipsis nos debería llevar a adorar a Dios, a darle gracias, a exaltarle, porque vemos que el futuro de los que hemos creído es maravilloso. Versículo 10. Y me dijo, el mismo ángel, ¿verdad? Le dijo a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El contenido de Apocalipsis es para ser dado a conocer, no es para mantenerlo oculto. Y yo tengo que reconocer que de alguna manera, si un libro descuidamos de estudiar, es el libro de Apocalipsis. Yo me puse ahora que iniciamos este estudio, que tenía años de no de no leerlo, sino de no estudiarlo, ¿verdad? Y este recorrido ha sido bien interesante, ¿verdad? Muy, por lo menos a mí me ha sido de edificación y de crecimiento. El contenido de Apocalipsis es para ser dado a conocer. Recordemos la instrucción recibida en Apocalipsis 1:11, cuando se le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, que ya estudiamos al inicio. Y el enviarlo a estas 7 iglesias implicaba que se diera a conocer a toda la cristiandad. Recordemos nuevamente lo que no es vino, sino lo que vimos en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. O sea, hay bendición en conocer, en leer, en estudiar el contenido de este libro, porque el tiempo está cerca. Desde ese entonces, el retorno de Cristo es inminente, recordando a la vez, aquí está lo que les decía, lo que dice 2 Pedro 3:9. Hay gente que nos va a decir, va a decir que Cristo viene y no hay modo que venga. Bueno, nos decía ahí 2 Pedro, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Y eso es lo que algunos nos achacan, ¿verdad? Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta aparente tardanza es más bien la paciencia de Dios dando la oportunidad de que la gente se arrepienta y que crea en el Señor Jesús.
Versículo 11. El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. La primera parte se refiere a esto. El que oye la verdad. Y recuérdense que este libro es para ser compartido, Apocalipsis. El que oye la verdad y persiste en su injusticia e impureza, podría sellar su destino eterno dirigiéndose al lago de fuego. Si una persona que no cree en Cristo es expuesta al contenido del libro de Apocalipsis y aún así quiere persistir en su actitud de negar la realidad y el plan de Dios para su vida, entonces se corre el riesgo, como dice aquí, de sellar su destino eterno. ¿Y su destino cuál va a ser? El lago de fuego. Por otro lado, el que es justo es el que oye la verdad y la sigue, y lo hará visible a través de su modo de vida. Todavía, dice ahí en las dos frases, haga justicia todavía, santifíquese todavía, implica que este es un proceso progresivo y creciente. El hecho de vivir la verdad de Dios como modo de vida. La respuesta de las personas a la verdad del Evangelio de Dios en esta vida determinará su destino eterno. Cuando ellas mueran o cuando el Señor vuelva, su carácter quedará fijo para siempre. En pocas palabras, la única oportunidad de creer en Cristo es en esta vida. Y la decisión que la persona tome en esta vida determina su destino eterno. El que cree en Cristo recibe perdón de pecados y vida eterna. El que no cree en Cristo ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Versículo 12 dice, he aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Nuevamente, el que está hablando aquí es Jesucristo, ¿verdad? He aquí vengo pronto y reitera su pronto regreso. Cuando dice mi recompensa, la palabra recompensa también se puede entender como pago o salario. Y es que ahora Jesucristo viene como juez. En la primera venida vino como Salvador, vino a dar su vida en pago por nosotros. Ahora cuando regresa, ahora viene como el vencedor y viene como juez. En Hechos 17, 30 y 31, Pablo hablando con aquellos habitantes de allá de Grecia, dice, por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo, y ese día es el que estamos viendo aquí en Apocalipsis, juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle entre los muertos. Y por supuesto, estaba hablando de Jesucristo. El pastor MacArthur enfatiza en este versículo de los galardones para los creyentes. O sea, entiende que este regreso para dar este pago es un pago de recompensas, como los talentos para servir a Dios. Como está escrito allá en Mateo 25, del 14 al 30, la parábola de los talentos. Él opina que los más fieles tendrán mayor oportunidad de servir al cielo cuando el Señor Jesús venga y haga este tipo de juicio. Sin embargo, y además cita 1 Corintios 3, 12 al 15 para apalancar su postura que es de recompensas. El pasaje dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta,
porque por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Así que en este enfoque, lo que dice MacArthur es que cuando el Señor regrese y haga este tipo de juicio, es un juicio de recompensar a los creyentes, y habrán algunos, como los que están en este pasaje, cuya obra es quemada, será salvo como por fuego. Son los que ganaron con nota mínima, pero se habla de que va a haber un reconocimiento del tipo y calidad de vida que vivió el creyente, y eso se lo va a dar para este reino eterno en el que vamos a compartir con él. Va a haber un sistema de recompensa. Recuérdese que Pablo habla de corona de vida, corona de esto, a aquellos creyentes que han sido fieles. Ahora bien, segunda de Juan 8 agrega: miren por ustedes mismos para que no pierdan las cosas que hemos trabajado, sino que reciban abundante recompensa. Entonces viene en esta línea también de que hay recompensas futuras. Ahora, podemos ver otro enfoque con otro autor de los que hemos estudiado. Evis Carballosa ve que en este regreso de Jesús, en esta función de juez, va a confrontar a los justos y a los injustos, y hace referencia al capítulo 25 de Mateo. Por ejemplo, en el versículo 34 dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Se recuerdan que es el juicio de las ovejas y los cabritos? Con las ovejas el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. De nuevo, hay un juicio de recompensa, pero para los otros, en el 41, versículo 25, capítulo 25, 41, dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y esto tiene que ver con lo que dice el versículo: para pagar a cada uno según sean sus obras. Cada uno, el juicio será individual. Y la palabra obras en el original es en singular. Entonces lo que dice obra, por lo que el sentido es de que habla de la obra total de la vida. Aclaramos, por supuesto que la salvación no es por obras, pero el obrar de la persona refleja o hace visible lo que es su condición espiritual. El salvo tendrá un obrar diferente del que se rehúsa a someter su vida al señoría de Jesucristo. Vamos a ir cerrando con estas declaraciones. Los creyentes serán juzgados en el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Los creyentes y los inconversos serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Ese lo vimos recientemente, Apocalipsis 20, 11 y 15, dice un resumen: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Entonces, el juicio que es solo para creyentes en el tribunal de Cristo, y el juicio que es para los que no creyeron en Cristo, que es el juicio del gran trono blanco. Y ahí se resume cuando Jesús regresa para darle a cada quien lo que merece. Terminamos acá. En esa oportunidad pudimos también aprender de Juan de que lo importante es encaminar nuestra adoración a Dios. Podemos experimentar multitud de experiencias a través de la vida, pero por sobre todo nuestro enfoque tiene que ser en buscar vivir, en buscar exaltar, en buscar adorar a Dios. Nos vemos hasta la próxima.